El valor de los rituales en las fraternidades y logias. Segunda parte. En las ceremonias o rituales y en los momentos clave donde las palabras pronunciadas atraen la atención de determinados ángeles y sus colaboradores, se produce una serie de efectos en los mundos invisibles que van de la voz al color y de este a la formación de unas formas geométricas y formas de pensamiento con la que trabajan dichas entidades. Pero es importante que se actúe y que se haga el ritual tal y como está escrito, porque si no fuera así, puede ocurrir que acudan otras entidades que entorpecerían los resultados del servicio. Para ello, el oficiante debe estar lleno de pureza y de fraternidad en su intención a la hora de oficiar. Sus cosas personales deben quedar fuera del recinto y él debe de actuar como un instrumento de la orden para beneficiar a los presentes y a quien proceda según el servicio que se esté haciendo. Esto es muy similar a lo que está ocurriendo constantemente en cada persona con cada pensamiento, palabra y sentimiento que hace, con la diferencia de que estos servicios se deben hacer con conciencia, en buena intención y voluntad y con devoción. La diferencia entre cualquier persona y un oficiante de ceremonia es que la persona normal no pone esa fuerza, buena voluntad y conciencia en sus propósitos y pensamientos, y por eso no alcanza las regiones superiores del mundo del pensamiento o incluso del espíritu de vida, de donde proceden las más benefactoras respuestas. Sin embargo, el oficiante que hace el servicio como debe de ser, con consciencia, con verdaderos y elevados sentimientos y pensamientos, puede actuar como una llamada que alcanza a esas regiones y a otras más elevadas aún según el servicio o ceremonia que se esté haciendo. La Fraternidad Rosacruz es una asociación de místicos cristianos. Y siguiendo las palabras de Cristo de que cuando hay más de 3 reunidos en su nombre, Él está presente, es motivo suficiente para pensar que en los servicios devocionales y en el de curación de esta fraternidad en particular, haya una serie de ángeles encargados de elevar las oraciones y hacer descender la respuesta en forma de gracia desde los mundos superiores. Allá donde haya devoción, oración, buena voluntad, amor al prójimo y sentimientos similares, hay un ángel que, perteneciente a esa clase específica, se encarga de que haya una respuesta y un beneficio como efecto. Los ángeles tienen un papel principal en las ceremonias litúrgicas y rituales, y estos llevan consigo a toda una serie de espíritus elementales colaboradores. Pero el beneficio de estas ceremonias no acaba ahí, ya que, con el paso del tiempo y cuanto más grado de desarrollo de los asistentes y oficiantes, más se hace notar la influencia de algún arcángel, puesto que los arcángeles son los espíritus de religiones, razas, naciones, etc. Si en nuestra vida cotidiana el hecho de pensar, lo que crea una forma de determinada vibración y color cada pensamiento. El hecho de pensar hace que un ángel actúe. ¿Qué no van a hacer cuando en un lugar se hacen plegarias, invocaciones y oraciones altruistas, amorosas y fraternales? Su colaboración es mucho más notable y más importante. Este hecho es muy importante porque según sean nuestros pensamientos, sentimientos y palabras, así acudirán ángeles y elementales de una clase u otra al lugar y como respuesta. Naturalmente, me estoy refiriendo a cualquier escuela, centro, dependiendo de lo que hagan. Y esto hay que tenerlo presente en nuestra vida cotidiana y con más razón en los lugares de culto. Imagínese una persona que va a escuchar misa y está pensando en barbaridades contra su jefe o respecto a su mujer, pues lo que está trayendo no es nada bueno, es totalmente inarmónico con lo que se está formando, con esa atmósfera espiritual que se está formando dentro.
Si de verdad queremos ser ayudantes de estas bienhechoras entidades, debemos estar en esos lugares con un perfecto control de lo que pensamos y con un profundo y verdadero sentimiento de amor y de devoción. Para comprender hasta qué punto puede un ángel interesarse o ayudarnos a nosotros, es conveniente hacerse a la idea de que cuando pensamos negativamente, cuando estamos llenos de malos sentimientos y cuando tenemos malas intenciones o poca buena voluntad, lo que estamos haciendo es disminuir el grado de las vibraciones de nuestra aura, haciendo que para los ángeles sea casi algo sólido e impenetrable en su influencia. Los ángeles son armonía, paz, fraternidad, etc. Y si nosotros, además de lo mencionado, estamos rodeados de ruidos estridentes, de música ausente de armonía y belleza y en sitios que solo atraen malas vibraciones, nada estaremos adelantando en esta vida. Llegará el día en un futuro lejano en que ya no serán necesarios los rituales y las ceremonias tal y como las conocemos hoy. Entonces nosotros mismos seremos un ritual. Nuestro trabajo interno será un ritual. Pero mientras tanto, debemos servirnos de esta ayuda de las jerarquías y del mismo Cristo para acelerar nuestro desarrollo espiritual. Si a esto añadimos el hecho de vivir en un ambiente de paz y armonía, de dedicar algunos momentos todos los días a la oración y de intentar ser conscientes de lo que pensamos, sentimos y hablamos para autocorregirnos, estaremos en el buen camino. Un centro Rosacruz, al igual que una iglesia, además de ser un lugar de oración y meditación, es un lugar donde hay tal grado de magnetismo que va más allá donde se hagan los servicios en las fechas señaladas tal y como están dictadas. No un centro donde se reúnan para charlar, aunque sea de filosofía, y apenas se hagan servicios ni nada de eso, claro. Los centros de la Fraternidad Rosacruz, al igual que otros similares de otras escuelas en el mundo, son acumuladores de espiritualidad que benefician a todo aquel que entra en ellos siempre y cuando esté en sintonía con lo que allí se hace. El que asiste al centro y al servicio devocional que hay donde se dicen unas palabras muy bonitas y todo es espiritual y todo es devocional, y un señor llega allí por curiosidad, pues para ver qué es, y está pensando que vaya rollo, que si lo sé no vengo, pues por supuesto que además de no sacar nada, no le van a beneficiar en nada. Por otro lado, estos centros también son medios desde donde se dirige la efusión de energía curativa para que sea concentrada y puesta a disposición de los hermanos mayores de la Orden Rosacruz. Esto concretamente es el servicio de curación que tiene la fraternidad. Muchas personas pueden ser atraídas por su espíritu y por la vibración de la orden, de los cuales los que nunca han tenido contacto con estos conocimientos pueden aprender mucho en esta vida. Y los que ya en otras vidas contactaron pueden alcanzar la iniciación, porque la Fraternidad Rosacruz es una escuela iniciática. Aun no perteneciendo al rayo de la Orden Rosacruz, cualquier persona podrá encontrar en los centros Rosacruces un lugar de recogimiento y oración cuando asista al servicio devocional, si de verdad va predispuesta a ello, siempre y cuando las personas que lo dirijan también, claro, cumplan las normas que dictó Max Heindel al respecto. Hay que tener en cuenta que el poder creador de las palabras, las lecturas bíblicas y las oraciones no solo se acumulan en forma de un espíritu influyente y dinámico en el lugar de reunión, sino que además hace descender la gracia de los mundos espirituales por medio de las jerarquías intermediarias. Todos los asistentes a los centros de la Fraternidad Rosacruz se deben considerar trabajadores
en la obra y mantenimiento del templo etérico espiritual de un centro Rosacruz, puesto que tan importantes son las oraciones que hagan como su devoción y respeto en su comportamiento, porque, al fin y al cabo, también es su lugar de servicio a los demás, cuando se dejan las oraciones, buenas palabras y obras, así como cuando se envían pensamientos de amor y de curación en su servicio, como he dicho, de curación. El himno de apertura, cantado con devoción, prepara el ambiente etérico espiritual para que en el servicio del templo puedan los asistentes conectar con el mundo del pensamiento y con el mundo del espíritu de vida, y con el servicio de curación se puede hacer descender la energía espiritual curativa del mundo del espíritu de vida para que sea utilizada en favor de los enfermos los que han solicitado dicha curación. Si bien con el servicio de curación se puede hacer descender la energía curativa para que anime la forma grupal de pensamiento que ha sido creada allí por los asistentes, por ejemplo, con el Padre Nuestro, se abre un canal para que la vida y la luz divina beneficie espiritualmente a los asistentes y para que purifique sus cuerpos. Una vez hecha la colaboración por parte de los miembros para beneficiar a los enfermos, una vez recibida la ayuda personal de las jerarquías superiores y de los mundos espirituales, los asistentes hacen una petición a Dios para que haya paz en el mundo, que es la oración por la paz. Además del Padre Nuestro, que se reza y se explica su significado, se expresa una de las más bellas oraciones, que es la oración Rosacruz, la que, como el resto de los servicios, si se hace con fervor y con un verdadero y profundo sentimiento de amor a Dios y a toda su obra, hará también descender la gracia de Dios sobre la persona que lo realiza. Todo esto tiene que estar, o se debe hacer, aunque sea en su vida privada, en la casa cada uno, en un entorno de devoción, de amor, de oración, de meditación. Y así es como se va formando, incluso, repito, en nuestra propia casa, un pequeño templito etérico donde nos recogemos cada día. El himno de clausura de la Fraternidad Rosacruz también, bueno, pues es la culminación de los servicios, y como todo el ritual Rosacruz tiene su significado y un motivo de ser que tiene su origen en los hermanos mayores de la Orden Rosacruz. Estos son los servicios que se hacían en el Centro Rosacruz de Madrid cuando yo asistía a él, y ya no existe desde hace unos años. Y doy fe de que el beneficio que obtenía cuando iba los domingos era inmenso. Sin embargo, y como ocurre con los sacerdotes y con los oficiantes de cualquier otra escuela, una cosa es la Iglesia cristiana o la Fraternidad Rosacruz y otra las personas que ofician. Todos, el sacerdote, el oficiante de la fraternidad, podemos tener la mejor intención, pero si mezclamos lo personal, una vez que estamos oficiando, mezclamos pensamientos, mezclamos lo personal, los problemas, los asuntos propios o incluso cualquier mala relación que haya con otras personas ahí dentro, etcétera, no estamos cumpliendo con lo que debemos, y por lo tanto los efectos no van a ser los mismos. Todos somos aprendices y aspirantes espirituales y por tanto cometemos errores. Todos. Estudiantes, probacionistas, discípulos. Y me inclino que hasta los iniciados, puesto que todos estamos evolucionando. Un sacerdote puede cumplir perfectamente con su deber en la Eucaristía, pero luego puede comportarse como cualquier otra persona en la calle o allá donde no le conozcan. Eso mismo puede ocurrir con algún miembro de la Fraternidad Rosacruz, pero eso no es motivo para juzgar a la fraternidad y mucho menos
si esa persona se da cuenta de sus errores y cambia y sigue viviendo la filosofía Rosacruz. Tampoco se puede juzgar a la Fraternidad Rosacruz porque otros miembros se crean que son los más inteligentes, más capaces o, en definitiva, imprescindibles. Y por tanto, bueno, pues hagan lo que les parezca bien y sin buscar el consenso y la opinión de los demás. Nadie se debe creer más que nadie en un centro, ni nadie debe actuar como si el centro fuera suyo, ni nadie debe, no sé, es todo lo contrario. Hay que colaborar, debe haber una verdadera unión. Una vez que se entra dentro debe ser un templo de espiritualidad donde hay que dejar los mejores o más elevados sentimientos y pensamientos. En esos casos, en algunos casos dados, hay que decir que todo es perdonable. Todo error debe ser olvidado, sea donde sea, siempre que esa persona se enmiende y tenga buena voluntad. Pero lo que no se debe hacer en un centro Rosacruz, por ejemplo, es dar de lado o no respetar las normas que fueron dadas a Marsgender por los hermanos mayores. Digo, dar de lado a alguien, no sé, pues por su imagen, por sus ideas o por sus opiniones, ¿no? Y tampoco lo que no se debe hacer es no respetar las normas que quedaron escritas. No lo digo porque se pueda hacer más o menos mal, sino porque alteran esa vibración espiritual de la que hablábamos antes. Es decir, se destruye ese templo etérico espiritual que tanto bien puede hacer a los asistentes. Es muy aconsejable tener un lugar de oración en los propios domicilios, como he dicho antes, donde armonizarnos cada día y donde renovar cada día nuestro espíritu de devoción, de amor y de servicio a los demás. Pero hay quien no lo puede hacer y asiste al centro con esa intención los domingos. ¿Qué ocurriría si el oficiante utilizara el estrado para hablar de cosas personales o que nada tienen que ver con la fraternidad? Yo he conocido casos de esos. ¿Qué ocurriría si en las reuniones, debates en esos centros y conferencias se trataran temas que tampoco se relacionan con la vibración de la fraternidad? Pues que ese templo etérico terminaría desmoronándose con el paso del tiempo. De ahí la importancia de no utilizar el estrado principalmente nada más que para los servicios escritos y dados por los hermanos mayores y por Marsgender. El estrado no se debe utilizar para cualquier otra cosa. Una oración de otra escuela, aun basada en el amor a Dios, o una experiencia fraternal y altruista de un miembro, no tiene nada de malo. Se podría decir generalmente, ¿no? Sin embargo, no creo que estén en sintonía con la nota clave Rosacruz, ni que deban ser expuestas en el estrado, porque este es solo para los servicios. Cuanto mayor esfuerzo, creatividad e inspiración para hacer de un centro la imagen de un núcleo de sabiduría y espiritualidad, más luz se aporta a la obra del hermano mayor y más se colabora con los planes de las jerarquías para la elevación de la humanidad. Allá donde nace una religión, logia o fraternidad es un foco de luz puesto a disposición del hombre por algún maestro o por los hermanos mayores y a través del cual se distribuye sabiduría y espiritualidad. Su aura influye como bendiciones en sus alrededores, como debería influir el aura y los pensamientos de cada uno de sus miembros allá donde se encuentre. Por estos motivos, los miembros no deben considerar los servicios espirituales como algo monótono y aburrido, sino que deben formar parte, como si fuera un privilegio que otros no tienen, por poder ser un canal de las energías superiores que descienden. Nunca y nadie se debería excluir de una escuela porque forma parte de ese núcleo de luz y puede ser portador de la misma. Son muy pocos los casos en que una persona deba irse o pueda ser expulsada. Muy pocos, sinceramente. Y en tal caso,
Si suponiendo que a una persona se le expulse por hechos muy graves, bueno, pues deberá hacerse por consenso y aprobación de los directivos y no de una sola persona. Yo he conocido algún caso. Pero si ese miembro colaborador desea seguir siendo de la escuela, pues debería perdonarse sus errores y darle una nueva oportunidad como si nada hubiera pasado. Lo que nunca se debería hacer con un miembro es expulsarle porque otro miembro lo diga o este mismo miembro lo expulse por ser él mismo el presidente del centro y porque sabe que nadie va a tener el valor de decirle que lo que ha hecho es una injusticia, un abuso de poder, como se dice hoy en muchos casos incluso políticos. Hay miembros en las escuelas que ya traen un trabajo y una relación entre ellos y de ellos con la escuela o rayo. Yo estoy seguro, los miembros del Centro de Madrid estamos muy identificados con el rayo de la Orden Rosacruz y entre nosotros mismos pues había muy buena sintonía. Bueno, siempre surge alguna excepción, alguna cosa tal, pero pues, en general estamos muy unidos y muy identificados. Sin embargo, se puede ver esa relación, se puede ver truncada, o se puede ver truncada la misión en esa escuela, porque uno de ellos, por ejemplo, pues rompe esa relación porque no superan algo que tienen pendiente de otra vida. Imaginemos que dos personas muy identificadas con el rayo, en este caso estamos hablando de la Orden Rosacruz, asistentes fieles, devotos, buenos en todos los sentidos, en los servicios, colaboradores, etcétera. Se conocen, pasan unos años y al cabo de unos años surge algo entre ellos que no se sabe qué es, pero entre ellos, y bueno, pues aquí hay algo, bueno, pues eso no puede pasar de ahí. O sea, al contrario, se debe anular por la parte positiva, por la fraternidad. Estos hechos o errores por parte de alguno de ellos, cuando por ejemplo uno de ellos pues desea o piensa o intenta quitarse del medio al otro porque le molesta o yo que sé, cualquier cosa de esa que puede surgir, es un error por parte de esa persona, bueno, pues estos casos son perdonables y por eso pues más vale un autoexamen de conciencia y un reconocimiento de los errores antes que una pérdida de alguien que es portador de luz y sabiduría como el resto de los miembros de la escuela. Repito que aunque hubiera algunos, se cometieran algunos errores por parte de alguien, si esa persona está identificada con la fraternidad y el error es con respecto a otra persona, es algo personal, la fraternidad no tiene que, vamos, por nada del mundo dar de lado a esa persona ni expulsarle, sino todo lo contrario. Y esa persona también tiene que hacer su reflexión, su reconocimiento del error o lo que sea y volver a comenzar como si nada hubiera pasado, puesto que es un elemento muy importante en ese centro, por su colaboración, por su devoción, por su asistencia fiel, etc. El templo etérico espiritual que se construye al cabo de un tiempo en los centros de la Fraternidad Rosacruz, como efecto de los servicios que allí se hacen y de las oraciones y las meditaciones, es de materia etérica, de deseos y mental. Pero como hemos dicho, desde su interior se puede contactar con el mundo del espíritu de vida. El espíritu del centro, el egregor, que se forma con el paso del tiempo de los años, el egregor encargado de mantener la vibración, es un colaborador de los ángeles constructores de dicho templo etérico, pero la fuerza, la vida y el material necesario procede de las oraciones, de la devoción, de las lecturas que se hacen y de la música. Este es el motivo por el cual el centro debe ser utilizado según las normas
y por el cual se deben hacer solo y estrictamente los servicios de la fraternidad y no otros ni ninguna otra cosa que lo altere. Aun siendo aspirantes espirituales que buscan alcanzar el discipulado y la iniciación en una escuela iniciática como es la Rosacruz, es fácil que tengan sus defectos por superar, como puede ser la envidia, la crítica, el complejo de superioridad, etc. Es lógico, todos tenemos nuestros defectos. Sin embargo, además de intentar superarse cada día, los defectos de dichos aspirantes deben quedar a un lado cuando se reúnen para hacer los servicios. Antes de entrar es como si dijéramos, bueno, voy a entrar, mi persona, Francisco Nieto, queda fuera. Y lo que entra es el aspecto más elevado, el grado espiritual que he alcanzado. El oficiante debe leer las lecturas con un sentimiento de amor hacia sus hermanos presentes, con la intención de que la vibración llegue a sus cuerpos mentales y emocionales, más el deseo de hacer un verdadero servicio con devoción y respeto a Dios, a las jerarquías y a los hermanos colaboradores desde los mundos invisibles. Los asistentes, por su parte, se olvidarán del mundo externo, de sus problemas, para poner su mente concentrada en lo que escuchan, para hacer lo suyo, meditarlo y aplicarlo a su vida cotidiana. Si de verdad se quiere extraer un beneficio espiritual de los servicios, es necesario vivir lo que se escucha, sentir los efectos de las palabras e intentar manifestar los más elevados sentimientos y pensamientos para que ese templo etérico sea una bendición para todos y un foco de atención de los ángeles y de los hermanos mayores o hermanos legos o discípulos que puedan asistir o estar ahí. Estas palabras no representan nada en comparación con lo que un verdadero estudiante o probacionista puede sentir, sobre todo en el servicio del templo. Un servicio que al menos a mí me ha hecho vibrar en algunos momentos muy alto. Las energías que se mueven en cada plano, como efecto de las lecturas, oraciones y meditaciones que se hacen en los centros, no suelen pasar de un mundo a otro, pero cuando hay una reunión de propósito divino y unas oraciones devotas y llenas de amor por parte de unas personas altruistas y fraternales, entonces se abre un canal temporal para que haya una comunicación entre la voluntad de los miembros y los mundos superiores. Entonces, cada miembro puede convertirse en un canal que, mientras perduren esos sentimientos y pensamientos, podrá expresar y sentir lo que verdaderamente representa para sí mismo. Es un error pensar que un centro Rosacruz y en su servicio de templo de curación solo están sus miembros sentados entre cuatro paredes físicas. Ni es casualidad que se forme un centro cuando hay varios probacionistas y estudiantes sinceros que desean hacer una serie de obras relacionadas con su fraternidad. Un centro de esas características está asistido por un hermano mayor, siempre y cuando se cumplan las normas y se haga como hay que hacer. Pero también está asistido por los ángeles cuando se hacen dichos servicios, y esto seguirá así mientras no se mezclen otras cosas extrañas o de otras escuelas, como he dicho antes, por no decir mientras no se hagan ejercicios negativos, invocaciones raras, círculos de magia, cosas así que, bueno, algunas veces se hacen que alteren el espíritu de la fraternidad. Hay que tener muy claro que lo mismo que tenemos que alimentar al cuerpo-alma, al niño Cristo que estamos creando, para que se desarrolle, pues también hay que alimentar a ese espíritu, es decir, dar trabajo a los ángeles, puesto que, en definitiva, es un bien para nosotros y para el mundo. Las lecturas, además de las de los servicios, deberán ser siempre relacionadas con la fraternidad o con el cristianismo, que es un ejemplo a seguir para la espiritualización del carácter y para la purificación de los diferentes cuerpos. La unificación de sentimientos, de buena voluntad y de amor
deben estar presentes en todos en forma de diapasones. Entonces se fortalecerá más que nunca el espíritu del centro, de tal manera que cuando un miembro esté allí solo meditando en lo profundo de su corazón, pueda sentir su influencia benefactora. Al menos así lo sentía yo cuando iba a meditar y a orar al centro en la soledad. Algún día entre semana, si coincidía que se hacía algún servicio y no nos reuníamos, yo tenía llave del centro y hacía mis oraciones y mis meditaciones allí. Y se nota sinceramente la vibración que hay en el centro. En cualquier lugar de culto y oración, donde asiduamente se hacen oraciones, se reza el Padre Nuestro o se alaba y adora a Dios, están los ángeles que trabajan para que esos ejercicios tengan el efecto positivo y espiritual sobre los asistentes y sobre el lugar mismo. Estos ángeles, relacionados con la liturgia y el ritual, entre otras cosas, utilizan a las fuerzas ocultas de la naturaleza que, a su vez, responden a esas vibraciones acudiendo en grupo a la llamada del acto que se realice. Lo mismo que estos espíritus subhumanos, ya hablé de ellos cuando grabé la conferencia sobre los espíritus de la naturaleza, acuden, digamos, a bañarse en las vibraciones del mal. Los espíritus, hay una clase de espíritus subhumanos, dependiendo de lo que se haga, estamos hablando en el caso de la negatividad, acuden a bañarse en las vibraciones del mal que el hombre expresa. Los más evolucionados de ellos también acuden y compenetran el aura del hombre que reza, que se santigua o que simplemente centra su conciencia en Dios. Quiero decir que espíritus elementales y subhumanos hay infinidad. Pero los ángeles utilizan, en el caso de lo que estamos hablando, a los más elevados. Los que están al servicio de los ángeles son los que acuden a los rituales, a los servicios litúrgicos, a las oraciones, los servicios devocionales, etc. Trabajan con las energías que hay ahí, afectan a las auras de las personas, etc. Pero los que están evolucionando en lo más bajo, estos otros subhumanos, que incluso, digamos, van a su libre albedrío sin tenerlo, vamos a decirlo por instinto, acuden a las auras y a los sitios donde hay una vibración con la cual ellos están en sintonía. Y eso pues serían los sitios donde hacen magia negra, invocaciones y cosas raras. Por supuesto que también esta clase estimula a la gente a que siga practicando o haciendo eso, ¿no? Bien, es el medio de evolucionar más importante que tienen estas entidades, pero a la vez que ellos evolucionan también espiritualizan nuestra aura y la atmósfera del lugar de oración, en el caso de los que hemos dicho que están bajo la dirección de los ángeles. Así es que también en un lugar como son los centros de la Fraternidad Rosacruz o las logias, acuden los ángeles con sus ayudantes cuando se hacen los servicios o rituales. No es necesario decir que, además, un centro donde haya probacionistas y discípulos lleva consigo la atención del hermano mayor o de un adepto. Como podemos ver, los servicios religiosos, las oraciones, el símbolo de la cruz y todo lo que se suele hacer en las iglesias cristianas, logias y centros, atraen un beneficio espiritual que se multiplica e intensifica repercutiendo sobre los asistentes y durante largo tiempo si cada persona sigue en esa actitud en su vida cotidiana. He de decir que jamás he sentido unas vibraciones tan elevadas como en la iglesia de los Jerónimos. Es una iglesia que está aquí en Madrid junto al Museo del Prado. Cuando asistía a la misa mayor que hacían los domingos por la tarde, y era una misa con orquesta y coro. Sinceramente aquello era maravilloso. Esta misa sensibiliza a los asistentes y les hace más receptivos
porque en ellas, en la misa mayor y si es con orquesta y coro, más todavía, claro, desciende la fuerza espiritual, desciende esa gracia de Dios procedente y por intermedio de Cristo para influenciar los cuerpos invisibles y las auras de los presentes. Naturalmente que el descenso de energía espiritual y sus efectos dependerán mucho de la cantidad de personas y de la cooperación que haya por parte de cada una de ellas respecto al aspecto intelectual, emocional y de conciencia. Es decir, ser conscientes de lo que ocurre y se hace aunque no sea clarividente. Segundo, podríamos decir, poner toda la intensidad posible de sentimientos elevados. Y tercero, pues también interiorizarse, centrar el ser o conciencia en Dios para actuar como receptor de su gracia. Dios siempre tiene su amor a disposición de sus hijos porque sus jerarquías lo administran y disponen así para que todos los seres del mundo puedan sentirlo. Pero aunque en el mundo físico también está a nuestra entera disposición, lo percibimos mucho más y mejor cuando en los servicios religiosos cristianos y rituales nos interiorizamos acercando nuestra conciencia a la de Dios. El efecto de las fuerzas espirituales sobre los asistentes dependerá del desarrollo interno de cada uno. Así, unos se quedarán con un simple efecto sobre su cuerpo de deseos, otros sobre su cuerpo mental y muy pocos sobre su cuerpo causal o intuicional. Sin embargo, eso no quita que aún una persona desinteresada que asista impregne su aura de dichas vibraciones durante un tiempo. Todos los asistentes siempre sacan un beneficio por ejemplo, de una misa, de un servicio del templo, de la Fraternidad Rosacruz, etcétera, como de otros servicios que se hagan en otras escuelas o logias, etcétera. Por otro lado, cada asistente al servicio será responsable de utilizar para bien o para mal el efluvio de energía espiritual recibido. Pues habrá personas que no den importancia a estos asuntos o simplemente no intenten sentir y vivir el momento, y otros que sí lo harán, henchidos de gozo y gratitud a Dios, para después expresarlo en su vida privada. Bien, y con esto terminamos la segunda parte de esta conferencia.